Bien, vamos a continuar con las conversaciones que vamos a tener en el día de hoy. Me van a estar acompañando Juliana de Market Access, es una empresa de Portugal que se dedica al potenciamiento de negocios internacionales de empresas. Ellos trabajan en múltiples mercados. Y por la parte de GC1 me va a estar acompañando Roxana. Perdón, Roxana, no llegamos a actualizar No hay problema. el slide con tus datos, pero te voy a hacer tu propia introducción. Roxana es la gerenta de innovación de GC1, que es un organismo que se dedica a la codificación de productos de consumo masivo, principalmente. Hice toda una charla sobre cómo un sistema de codificación que permite mejorar los negocios, porque todo lo que codifica, pero me retaron cuando hice la vez pasada y me dijeron, códigos de barra, Víctor, códigos de barra. Así que, en Lo más definitiva, fácil. vamos a ir por ese lado. Así que bueno, ya presentadas ambas, muchas gracias Roxana y muchas gracias Juliana por acompañarme. Juliana, no sé si estás ahí también al Sí, los micrófono. escucho. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a ambas. Lo que vamos a estar hablando es un poco de la parte de innovación. También estoy seguro que va a salir desde las experiencias de cada una. También me gustaría, aprovechando que la innovación es quizás un concepto un poco más abstracto, no necesariamente hablar de caminos recorridos, sino cosas que ustedes se imaginan que vayan a venir a futuro en el ámbito de las tecnologías para la gestión de encuentros B2B. Y voy a empezar preguntándoles cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a las tecnologías en un mundo en el cual se está empujando con mucha fuerza los encuentros B2B y que a la vez se ponen muchos más exigentes los usuarios de estas tecnologías. Digamos, esperan que quizás todo sea demasiado automático y con una mínima intervención y quizás la tecnología aborda la problemática desde otro espacio. Eh, Voy a darle lugar, sin ningún tipo de preferencia en particular, pero quizás a Juliana, a ver qué nos puede decir ella o qué ven desde el otro lado del Atlántico también. Hola, aquí ya es buenas noches, ahí es buenas tardes. Gracias por la invitación, por estar aquí. Um, la tecnología es un tema en el B2B que tiene un impacto cada vez más grande, que nosotros estamos intentando acompañar. Hoy en día la innovación, a poco en el anterior se habló bastante de la pandemia y claro que tiene que se hablar que hay traído aquí una diferencia muy grande, sobre todo la sensibilidad para todos esos temas de incorporación tecnológica en los negocios. Yo creo que tenemos que estar todos atentos a eso. En Market Access hemos hecho un esfuerzo grande y vosotros en BTBox nos acompañan en ese esfuerzo constantemente, a intentar a traer todo lo que es nuevas tecnologías para unir las personas, construyendo puentes de manera más efectiva. Entonces, estamos muy atentos a todo lo que la tecnología pueda traer aquí un poco en el mercado, intentar ayudar a las empresas a vender cada vez más digitalmente, sea a través de charlas de B2B, programas de innovación que vamos haciendo también con empresas emprendedoras. Entonces es un tema fundamental, con lo cual no conseguimos trabajar si no estuvimos atentos. Bien. Y Roxana, te hago una pregunta, porque vos además sos gerente de innovación, pero de una empresa, es una asociación, entiendo, que la innovación está en el ADN. La gente piensa que codificar es un tema sencillo, pero debe haber sido bastante innovador en la época y disruptivo, y supongo que eso lograba en el ADN. ¿Cómo ven la actualidad de las tecnologías y cómo los influye a ustedes? Bueno, gracias por la invitación. En nombre de GS1, yo estoy reemplazando a INE, como dijiste. Sí, GS1, la verdad que es una empresa bastante innovadora y justamente este año cumplimos 50 años, que nació el código de barras, ¿no? Y así como lo planteás, siempre pasa, porque nosotros decimos,
Si querés imprimir un código, hay muchos códigos. Y el código de barras o los códigos no nacieron con GC1, sino que GC1 vino a estandarizar, a darle un formato a cómo compartir esos datos. Somos una empresa innovadora, bueno, eso está bueno que nos vean así, tratamos de buscar Yo lo veo así, cómo sí. acompañar, porque, y más con esto de los eventos y cómo comunicarnos, GC1 también para la adopción de estos estándares depende mucho de los encuentros entre empresas, encuentros sectoriales, capacitaciones, y bueno, la pandemia, como decían en el bloque anterior, realmente nos marcó. Por suerte terminó, no, como decía Guille, faltó, no, por suerte terminó, sigamos aprendiendo. Y nosotros creo que tratamos, ni bien empezó, de mantener nuestra actividad, que antes se basaba mucho en lo físico, ahora en ese momento a lo virtual, y ahora quizás a lo híbrido, o a veces, como marcaban también, presencial. Y hemos hecho distintas cosas, desde, por ejemplo, encuentros que antes se pensaban físicos en un espacio que hay que alquilar, que traer las personas, como comentaban. Hemos hecho encuentros virtuales de todo un día, de 2 días, con distintas temáticas, con sponsoreo también, y encuentros para distintos sectores, ¿no? Así que creo que un poco la innovación va en eso, en ver lo que hacemos, cómo lo vamos mejorando, cómo vamos adoptando también otras tecnologías. Tuvimos que adaptar las capacitaciones, talleres que antes venía todo el mundo a nuestra sala de capacitación y centro de desarrollo, de pronto hacerlo en un formato virtual, con herramientas que no solo las madres para acompañar a los chicos, como decíamos, también profesionales a aprender a usar el Zoom o un pizarrón virtual, ¿viste? Cuando estás trabajando. Que no fue fácil. Que no fue fácil, pero tuvo, a ver, todo tiene su pro y su contra, ¿no? No fue fácil, pero también nos permitió llegar a mucha más gente. No tengo el número acá, pero la cantidad de gente que hemos llegado, capacitado, establecido relaciones, y no solo GC1 con las empresas, porque también generamos muchos espacios, aunque sea virtuales, de networking, ¿no? Se incrementó como 10 veces, te diría, sin exagerar. Así que, Muy nada, bien. nos obliga a todos, ¿no?, a estar en esa temática de ver cómo vamos superando los obstáculos y ayudar a seguir en la realidad. Bien, y acá les hago una pregunta que es para ambas. Uno cuando habla de la innovación quizás empieza a pensar mucho en tecnologías y demás, y nosotros como proveedores de tecnología vemos que quizás a veces las tecnologías se comoditizan y lo que agrega valor y la verdadera innovación tiene que ver con el modo en el que se usa esa tecnología o cómo se aborda para resolver una problemática. Y aquí puntualmente les pregunto por el tema de las comunidades de negocios, las comunidades B2B, que es algo que se viene hablando mucho, pero como todo lo que está de moda, siento que quizás se habla mucho, pero no sé si se entiende del todo o todos tienen una percepción distinta, y ahí voy con la pregunta. ¿Qué tienen ustedes de percepción que es una comunidad de negocios, una comunidad virtual de negocios, particularmente hablando de la tecnología, y cómo creen que va a afectar a quizás las instituciones de cada uno de ustedes? ¿Puede ser basado en una experiencia o en algo que se imaginen? No sé si alguna prefiere empezar. Juliana, ya tomaste la voz. Genial. Yo puedo empezar porque es un tema que últimamente tenemos venido trabajando mucho aquí desde Market Access, porque lo que sentimos en este último año, que hubo una transición cuando con la pandemia, los eventos virtuales, las ferias de negocio, las capacitaciones, todo se hacía virtualmente porque no había manera de viajar. Entonces fue casi como un boom. De repente todo era virtual, en lo futuro iba a ser todo virtual. Después de 1 año y medio haciendo B2Bs virtuales, ferias virtuales, las personas se enfadaron, estaban con ganas de ir de nuevo físicamente. Lo que estamos sintiendo en ese momento es que las cosas van a tener que convivir. No creemos aquí que un poco como
ha venido la televisión, pensaba que la radio iba a morir, o cuando haya aparecido el CD-ROM, se pensaba que el vinil se iba a morir, y al final ahora vimos que no, que las dos cosas conviven, que tienen que encontrar sus públicos, sus maneras distintas de vivir. Y lo que sentimos es que ahora con las tecnologías que estamos usando para hacer encuentros de negocio, para hacer programas de internacionalización o otros tipos de programas, nosotros tenemos que encontrar maneras que las dos cosas conviven, sea con dinámicas distintas, sea complementarias. Entonces, eso nos trae desafíos en el proceso, en percibir cómo podemos efectivamente usar la tecnología, usar estas herramientas digitales, las plataformas, los Zooms, también todo lo que podemos desarrollar de presentaciones digitales para crear un público que no sea como que lo público tenga que escoger entre un evento físico y un evento virtual, no, que sean complementarios y que ambos traigan dinámicas distintas, y eso es un desafío. Nosotros tenemos venido intentando crear como en programas específicos de capacitación para la internacionalización, que tengan varios momentos, de que las personas sientan que hay como un espacio virtual que puede convivir con otras cosas que hagan físicamente. Eso es bastante desafiador. Yo creo que no podemos hacer las mismas cosas que hacemos en una clase física, hacer lo mismo cuando hacemos un webinario. Tenemos que encontrar otras dinámicas, otras herramientas para que haya un valor añadido. Eso es un desafío constante porque las cosas se cambian muy rápidamente. No sé si contesté de manera muy genérica, después puedo dar ejemplos más particulares, pero eso es un poco el desafío que sentimos. Sí, Bien, y siento que es un puntapié ahí, sí, Roxana. Tal cual, lo iba a tomar como, tomando lo que decía Juliana, ¿no? Es un desafío, un poco lo que hablábamos antes, no es lo mismo un taller, un webinar, o inclusive una charla de negocios cuando íbamos a eventos, cuando lo hacemos virtual que presencial. Hay distintas, aparte de cómo captarle la atención a la gente, ¿no? Porque en lo presencial, de alguna manera, la persona está ahí y está en esa sala, pero cuando es virtual, bueno, hay que hacer algo atractivo, y las herramientas digitales son el gran desafío de cómo las vamos incorporando nosotros cuando hacemos el hosting, digamos, de esas charlas o de capacitaciones, y cómo las vamos usando para que les sirva a la empresa. Entonces, sí, nosotros buscamos siempre, somos una organización sin fines de lucro, ¿no? En esto de tener estándares, y lo que nos interesa es acercar a las partes para que puedan digitalmente compartir mejores datos. Entonces, bueno, aprovechar todo esto que nos da de alguna manera la virtualidad para que la tecnología les sirva a las empresas, que lleguen, que se puedan atender a más charlas, a capacitaciones. Pero es verdad lo que decía Juliana, llegó un momento en el cual creo que, yo levanté la mano y dije, basta, no quiero ver más No más un Zoom. Zoom, basta. Pero bueno, ahí vino lo híbrido, ¿no? Hasta el cómo volver a la oficina. Vamos unos días y otros no. Entonces, el público también es más selectivo. ¿En qué va a invertir su tiempo? En ir presencial, y en qué va a invertir su tiempo en hacerlo híbrido y cuánto, o virtual, y cuánto del tiempo virtual. Yo voy a un evento, me quedaré 8 horas, 4 horas, las que dure el evento, o unos días. Pero si es virtual, atendés con otra herramienta, con lo cual, con otra predisposición, con lo cual, insisto que cuando lo hacemos así, las herramientas tecnológicas son un gran desafío, y por ir a detallecitos, si vos haces un evento híbrido, tenés que asegurarte que la gente que está virtual casi tenga la misma forma de participar que el que está en sala, ¿no? Así que, nada, creo que eso es en lo que hay que trabajar, o que nos lleva, la situación actual nos lleva a seguir. Zoom, yo creo que la gente de antes, no por ahí con el nombre Zoom, nosotros con nuestra organización usábamos otras plataformas, pero sí se masificó más, y a los que ya quizás usábamos, aprendimos a usarlo mejor, ¿no?
a seguro. decir, bueno, voy a una reunión, no importa si es presencial o por Zoom, voy y usaré la silla que sea, en la nube o en el espacio físico, ¿no? Bien. Y les hago una pregunta, porque por ahí surge mucho de cómo es la interacción en los eventos más spots. ¿Qué opinión tienen en los eventos, o mejor dicho, más que eventos, en las plataformas que son de más largo plazo? Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Es normal entender que la gente vaya a pasar mucho tiempo en una red social. Quizás no es tanto tiempo, no es tan común pensar que una persona vaya a pasar mucho tiempo en una plataforma de negocios, quizás, pero hoy en día la gente quizás se pasa su tiempo scrolleando en Mercado Libre, pero no se piensa en el pasado leyendo páginas amarillas como si fuera, o un clasificado, como si fuera una revista. Con lo cual ahí la pregunta es si las comunidades B2B de larga duración o que se piensan como plataformas de larga duración son una alternativa o cómo van a jugar, qué rol van a jugar por lo menos en sus propias organizaciones. Juliana. Yo acredito que sí. Y creo que las plataformas pueden tener bastantes ventajas, incluso para las organizaciones públicas o incluso privadas, de tener su comunidad, de tener su espacio para comunicar digitalmente con los usuarios, mismo que sea en un espacio de un año para un objetivo específico de un proyecto, porque eso te va a ayudar a crear una pegada digital, que también es importante. Las plataformas tienen por veces las ventajas de ser más ágiles, porque ya tienes un par de herramientas trabajadas que las puedes utilizar y rápidamente montar algo que sea interesante para un objetivo específico. Y esa pegada digital, ese espacio digital para unir la comunidad puede ser muy interesante, pero también va a crear muchos desafíos para los gestores de los programas y para las organizaciones que están un poco manejando estos programas. Incluso porque tú tienes que, para crear una comunidad, tú tienes que les hacer sentir que hay algo diferente, que si no entrar en la plataforma no lo voy a encontrar. Entonces tienes que crear un poco este fear of missing out, cualquier cosa tienes que ir comunicando, tienes que usar otras herramientas para decir, va a la plataforma, mira que acabamos de poner un contenido nuevo. Esa constante gestión, ese constante creación de valor en los sitios es algo bastante desafiante, pero creo que todavía estamos aprendiendo. Y hay una cosa que me parece también que puede ser bastante interesante y agregadora, y que a poco cuando empezaste la charla estabas diciendo que la innovación por veces no es tan de producto, pero más de procesos. Y lo que veo es que si juntamos varias tecnologías, si intentamos crear más partnerships entre las tecnologías, y perdón por mi portuñol muy españolés, pero eso nos puede ayudar a todos. Y mirando un poco aquí, cuando creo que el otro día te estaba comentando, por veces yo uso los códigos de barras para hacer trazabilidad de productos, para saber a dónde están siendo producidos, y no es algo tal vez tan evidente en la primera instancia cuando penas en código de barras, pero las tecnologías juntas por veces pueden tener más valías grandes que si las agregamos en una plataforma, en una comunidad digital, yo creo que puede ser muy interesante. Sí, Bien, sí, interesante. Roxana, ¿tenés algún sí, outtake en...? no, coincido totalmente. Nosotros como organización, como decía antes, tratamos de acercar, ¿no? De ver esos espacios colaborativos entre las empresas. Y lo que decía Juliana, bueno, unir las tecnologías. De hecho, acá también estamos uniendo tecnologías, que se uno con VTBox, está uniendo Zoom con la plataforma de streaming. O sea, creo que nosotros mismos, como personas que vamos creando, vamos uniendo y utilizando lo mejor de cada una, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, lo que me quedo como uno de los temas centrales, lo que tiene que ver el diseño de la innovación y por ahí la forma en la que se piensa la participación,
mucho tiene que ver con lo que decías, Roxana, de entender la necesidad de cada uno, cuándo va a ser físico, cuándo va a ser virtual, tiene que ver con los incentivos, y bueno, Juliana lo definió como el FOMO, es el Fear of Missing Out, que es el Claro. concepto de Estados Unidos, es decir, traerles algo, una zanahoria que sea tan atractiva que decir, si no estoy acá adentro, me voy a estar perdiendo de algo. Y creo que ese puede ser el principal desafío de las empresas y organizaciones. Tal cual, y creo que cambia un poco, o sea, es buscar esa mejor combinación, ¿no? Decíamos, hay personas que van a elegir o ir físico o ir virtual, y dependerá de su objetivo y posibilidades qué camino usa. Nosotros, pensando en eso, nos llevó, como te decía recién, esta integración de VTbox con GC1, ¿no? A crear un espacio que acerque al B2B, que acerque a las empresas. Y principalmente pensando en las chicas, a veces uno dice, bueno, en las empresas chicas, ¿cómo hacen para llegar a una góndola de supermercado? Que es como uno de los sectores que es pilar en GC1, ¿no? Bueno, una empresa chica quiere vender en una cadena, tenía que antes ir a una feria. Hoy, creo que por esta enseñanza nos podríamos animar, o las empresas ya se animan a contactar a través de plataformas digitales. Y después quizás surge la reunión presencial, ¿no? Pero están esos Totalmente. caminos también. Totalmente. Bueno, las nuevas oportunidades que se van generando a través de la combinación de las tecnologías y también de la transformación digital de las personas, no solamente de las organizaciones. Creo que ese va a ser el rol central, quizás pasa a ser no solamente como un proveedor de la solución, sino también como un educador sobre cómo utilizar esas tecnologías. Grandes desafíos. Juliana, Roxana, nos hemos quedado sin tiempo en este panel, de nuevo muy enriquecedor desde las experiencias de cada una. Espero que podamos repetir esta charla en algún momento. Será contigo o con Inés, Roxana, no lo sé, lo veremos Seguro. luego. Pero bueno, les agradezco a ambas el espacio que me brindaron. Pueden ver los espacios digitales tanto de Market Access como de GC1 en la plataforma VTbox.